Hola, mi nombre es Yare García. Hoy voy a hablar sobre la definición, terminología de base de árboles. Un árbol es una estructura no lineal, jerarquía formado por nodos conectados entre sí. Se dice que no es lineal porque la información no se organiza en la secuencia única como ocurre en una lista o arreglo. En cambio, los datos se distribuyen en diferentes ramas, también en jerarquía, porque existe una relación de niveles entre nodos, similar a la estructura de una familia, un organigrama empresarial o la carpeta de la computadora. Para comprender mejor los árboles es importante conocer unos conceptos básicos. El primer concepto es el nodo raíz. El nodo principal del árbol se representa el punto de inicio de toda la estructura, el único nodo que no tiene un padre en sí. Luego encontramos el nodo interno, que son aquellos que tienen al menos un hijo. Estos nodos sirven como puntos de conexión dentro del árbol y permiten que la información se distribuya hacia otros niveles. También existe la hoja o nodos terminales, que son los nodos que no tienen hijos. Se encuentra generalmente en la parte final y representa el último nivel de información. También existe la hoja o nodos terminales, que son los nodos que no tienen hijos, se encuentran generalmente en la parte final de las ramas y representa el último nivel de información. Otro concepto importante es que los subárboles es un árbol principal inmediatamente, o sea, que está encima de otro árbol. El hijo es el nodo que depende directamente de un padre. Por último, son los hermanos son los hermanos nodos que comparten con el componente del padre, que están unidos entre sí. Esta relación permite representar estructuras de jerarquías formadas, que están formadas, claras y organizadas. Para finalizar, los árboles son una estructura de datos importante en informática, ya que permite almacenar organización e información de manera eficiente. Gracias. El tema que me tocó es la introducción a la recursividad en árboles. Bueno, ¿qué es la recursividad? Esta es una técnica de programación en la que la función se llama a sí misma para poder resolver un mismo problema. Esta técnica es especialmente útil cuando se trabaja con los árboles, ya que los árboles tienen una estructura jerárquica en la que cada uno de sus subárboles puede considerarse un árbol más pequeño. Bueno, ¿y cómo está conformado un árbol? Un árbol está conformado por los nodos que están conectados entre sí. En estos existen diferentes tipos. Está el nodo principal, el cual se le llama raíz. Luego está los nodos padres, y que estos tienen descendientes, a los cuales se les llama nodos hijos, o también se les conoce como hojas. Este, se considera hoja cuando ya no tiene descendiente. Debido a que cada hijo puede considerarse una raíz principal de un subárbol, resulta que se puede utilizar la recursividad para poder recorrer o buscar o modificar elementos en el árbol. Bueno, ¿y cómo se aplicaría esta idea? Bueno, pues la cosa es aplicar una tarea en un mismo nodo y luego aplicar la misma tarea en los nodos hijos, si es que llega a tener. Este, este proceso se va a repetir hasta que llegue a los nodos hoja o los hijos, que son aquellos que no tienen descendientes. Estos nodos representan el caso base y permiten que el proceso o la recursividad llegue a un que termine correctamente. Bueno, ya para terminar, pues, que una conclusión, pues, es que la recursividad en árboles simplifica la implementación de algoritmos como los recorridos preorden, inorden, posorden, además de facilitar operaciones de búsqueda e inserción. Gracias a ello, pues, esta se convierte en una herramienta fundamental para trabajar con las estructuras de árboles o con estructuras jerárquicas, ya que permiten una eficiencia y una organización muy precisa. Muchas gracias. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el recorrido recursivo de árboles generales. Pero primero tenemos que saber que un árbol general es una estructura de datos formada por nodos. Esto existe un nodo principal llamado raíz y cada nodo puede tener cero, uno o varios hijos. A diferencia de árboles binarios, eh, en los árboles generales no hay límite en la cantidad de hijos que puede tener cada nodo. Para recorrer un árbol general se utiliza con frecuencia la recursividad. La recursividad es una técnica en la que funciona en la función, se llama a sí misma para resolver un problema más pequeño. O sea, que ayuda para que los recorridos definen el orden en que se visitan los nodos. Cabe recalcar que la recursividad, al ser una técnica, sirve para resolver problemas más pequeños hasta llegar a un caso base. En los árboles esto es muy útil porque cada subárbol tiene la misma estructura que el árbol completo. Existen diferentes formas de recorrer un árbol en general. Una de esas es, el que es la más utilizada, es el recorrido en profundidad. Este recorrido en profundidad nos ayuda a sí, eh, que el árbol, al complementarse, puede ayudar al ser útil al subárbol que tiene la misma estructura que el árbol completo. Eh, Existen diferentes tipos de recorridos, tales como el que es el más usado, el Dead First Search, que permite que la visita de la raíz sea la primera y que luego se recorren recursivamente todos sus hijos, uno por uno. Tenemos como ejemplo los tipos que son los preorden, el inorden y el postorden, que en sí son fundamentales y uno de los más utilizados, ya sea por ejemplo, el preorden, que es una secuencia que primero empieza por visitar la raíz, recorre recursivamente el subárbol izquierdo y después se recorre recursivamente el subárbol derecho. Esto se aplica ya sea en la señalización del árbol, copias y generación de prefijos en expresiones. Después tenemos lo que es el recorrido postorden, que este empieza la secuencia recorriendo recursivamente el subárbol izquierdo, después el derecho y ahí visita lo que es la raíz. Y la aplicación de esta es la liberación de nodos, evaluación de expresiones desde hojas hacia la raíz. Eh, lo que es la recursividad nos ayuda a entender varios factores, eh, en lo cual es también importante saber que los árboles generales son muy importantes en lo que es la informática porque se utilizan en sistemas de archivo, estructuras jerárquicas, compiladores y en la representación de lo que son los datos, también organizando en forma de árbol, lo que es. Y en conclusión, los recorridos recursivos permiten lo que es para todos los nodos de un árbol general de una manera ordenada y eficiente, aprovechando lo que es la naturaleza jerárquica de esta estructura y facilitando en sí la solución de problemas complejos mediante la división en subproblemas más pequeños. Eso sería todo. Un árbol binario es una estructura de datos organizada en la que lleva la información formas o por medio de ramas. A diferencia de las colas o las listas que llevan la información una detrás de otra, estas de aquí llevan la información de forma bifurcada, o sea que básicamente la dividen o la fragmentan. ¿Qué tiene de sus propiedades? Bueno, para empezar, las propiedades de estas de aquí están conformadas por nodos, la raíz principal, los nodos que vendrían a ser los padres y las hojas que vendrían a ser los hijos, y así sucesivamente. Tiene restricciones y estas restricciones están estructuradas. Las podemos dividir en dos formas, en árbol lleno y árbol perfecto. El árbol lleno, obviamente, como su palabra lo dice, está lleno y va de la siguiente forma. La raíz principal, luego un nodo o el nodo padre y luego tiene que tener entre uno o dos hijos. Y en los árboles perfectos tiene que ser de forma simétrica, o sea que sí, que tiene que contener, ambos tienen que ser iguales, tanto en padres como en hijos. Eh,
Aparte de eso, tenemos lo que son las características. El nodo raíz es el nodo básicamente cero, es donde inicia todo. Los nodos padres, que vienen a ser el nivel 1, y los nodos hijos, que vienen a ser los nivel 2, así y así sucesivamente. A continuación, mi compañero. Bien, yo le voy a explicar sobre la diferencia entre los árboles binarios en comparación con los árboles generales. Y para ello vamos a tener un pequeño recuadro de 4 características principales. El número de máximo de hijos. En un árbol general, el número de nodos hijos que puede tener un nodo padre es ilimitado. En contraste, el árbol binario es mucho más estricto, ya que está limitado a un máximo de 2 hijos por nodo. Es decir, cada nodo puede tener entre 0, 1 y 2 hijos. Bien, siguiendo con la siguiente característica, el orden de los hijos. En los árboles generales, en los árboles generales, usualmente el subárbol usualmente no importa. Bien, en la siguiente característica, el orden de los higos. En el orden de los higos de los árboles generales, el orden de los subárboles usualmente no lo toman en cuenta, o más que no lo toman en cuenta, no importa. Sin embargo, en el árbol binario, el orden es crucial, ya que existe una distinción matemática y lógica estricta entre el lado izquierdo y el derecho. Ya, para seguir con la tercera característica, la posibilidad de estar vacío. Bien, en un árbol general, por definición conceptual, por decir por concepto de general, no puede estar vacío. Bien, en cambio, un árbol binario sí acepta esta existencia de un árbol vacío, lo cual puede facilitar mucho la recursividad en lo que es el lenguaje de programación. Ya que es decir, tener una existencia de un árbol vacío es igual a ser null. ¿Ya? Y por último, para acabar, la cuarta característica es aplicaciones comunes. En los árboles generales se aplican para estructuras más complejas y orgánicas, es decir, como árboles genealógicos o sistemas de carpetas y archivos de un sistema operativo. Bien, en cambio los árboles binarios, ya gracias a su rigidez, son más perfectos para optimizar algoritmos de búsqueda rápida y ordenamientos. Es decir, como un ejemplo, póngale los árboles binarios de búsqueda.